Buenas tardes. Ah, no. Acople. Ah. Buenas. Termino la acople. ¿Cómo estás, José Pedro? ¿Cómo estás, José Pedro? ¿Cómo estás, Alejo Meoki, Agustín Moras, Juan? ¿Quién más tengo? Julieta Koch, Marco López Ot, punto. Joaquín Grillier, Camila Barnech, Lucía González, bueno, hay un montón de gente. Todo tronqui. Todo tranqui, ¿cómo están? Esto está grabando, ¿verdad? Vamos a chequear que esté grabando, sí. Es correcto. Bueno, vamos a tener que empezar a hacer cuentas, ¿sí? Todo legal, me encanta hacer dibujos, me encanta mover las manos, pero quedan... gente, ¿cuántas semanas quedan de clase? ¿Saben eso? Después de esta. El 3 ya es el parcial, al parecer. Por lo menos fecha tentativa, pero muy difícil que lo cambien. Y el 20 y poco creo que ya terminaba O sea que ¿cuántas clase. semanas quedan después de esta? Creo que 2 o 3, como mucho 3. Queda esta semana y 2 más. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la idea? Esta semana terminar con diferenciabilidad, capaz usar un poquito del lunes de la semana que viene, y tenemos 2 semanas para integrabilidad, para aprender a calcular integrales múltiples, y se terminó el curso, nos vimos en Toquiela, nos vemos en el parcial, y capaz en el examen, o capaz que no, o capaz que Se sí, fue el tiempo. o capaz que no. ¿Cómo? Que se fue el tiempo volando. ¿Sí? Sí. Por lo menos para mí. Entonces, vamos a meterle sabor, porque hay que hacer cuentas, ¿está? Y voy a ir progresivamente creciendo en dificultad de cuentas. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? La clase pasada hicimos ejemplos y hablamos de significado geométrico del gradiente. ¿Se acuerdan? Dijimos que era perpendicular a las curvas de nivel, noción geométrica del vector gradiente. Y la clase extra sí es este viernes. Ejemplos, diferenciabilidad, y vimos más que ejemplos en realidad. Vimos el método infalible para ver si f es diferenciable o no. Pero que tengo gente en la sala de espera. Santiago y Martina, admitol, sos igual que cerro. Bueno, gente, ¿hay algún comentario antes de arrancar? O de lo contrario, uros y vamos para adelante. Pero no hay alguna pregunta en el chat, creo. La misma hora de clase, sí, a las 2. Viernes a las 14. 14. Las 3 clases de regla de la cadena, hay que mirarlas. Eh, Hoy justo tengo una reunión con Marco y mañana voy a tener versiones mucho mejores de las cosas que les pueda decir, ¿sí? Vos te referís a lo de OpenFin. OpenFin esencialmente está dando lo mismo, pero medio permutado, ¿sí? Hace más énfasis en algunas cosas, menos en otras. Si no toco la tablet, se deja de compartir solo. Debería configurar eso, ¿no? Debería saber configurarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Condición suficiente de diferenciabilidad, fórmulas para el plano tangente, y si puedo hacer alguna poquita cosa más, me pinta también. Entonces. ¿Por dónde voy a arrancar? ¿Por plano tangente? Si vos a arrancar por plano tangente, hoy, entonces objetivos hoy, plano tangente, condición suficiente de diferenciabilidad,
Y voy a poner acá curvas en R2 y voy a ponerle un signo de pregunta. Porque no sé si vamos a llegar ahí. ¿Ok? Entonces, genial. Sin más preámbulo, vamos arriba. Perdón, gente. Esto me va a llevar pocos minutos, quiero creer. Quiero creer, no, creo. No quiero creer. Si me lleva más, me lleva más. Pero creo que puedo transmitirles esto de forma eficiente y lo voy a intentar. La idea es la siguiente. Tenemos una función diferenciable, en el punto A hay un plano que aproxima bien a la... Recordar, si f es diferenciable en A, si f de R2, acá sí se necesita que sea R2 en R, es diferenciable en A, entonces existe un plano que quiero poner acá, al que le voy a llamar, déjenme acordarme, me está faltando una letra, R. Y Ah, es el TPS, sí, voy. Dime un toque. Sí, le voy a poner pi, ya fue, pi sub A vamos a poner. Que es tangente al gráfico de f en el punto. ¿En qué punto? Tiene que ser un punto de R3. ¿Es tangente? ¿Y en qué punto tangente A? AF de A. A, F de A, ¿verdad? Recuerden que A es una cosa de R2 y F de A es una cosa de R. R. Entonces yo qué sé, imagínense que acá tienen, ¿por qué no? Un pedacito de dominio y lo tiran para arriba por una función que es diferenciable. ¿No? ¿Se entiende el dibujito que acabo de hacer? Es como, les hago si quieren una línea azul y verde. Se las hago así. Allá. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Voy a marcar un punto A por acá. Y lo voy. No me gustó ese punto A. Sí, recuerden que esta cosa verde quedó fea, pero va para ahí arriba. Tu, 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 tu. Y este A sube, 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 sube. Lo voy a mandar acá. Y voy a dibujar el plano tangente como Tuki. Opa, no me gustó. Y su A. El plano que tangentea la superficie en el punto A, F de A. Sí, recordar que un plano estaba. Un plano. Entonces, punto número 1, punto número 2. ¿Cómo hallar? Bueno, punto número 2 no. ¿Cómo hallar este plano? Es la pregunta. Quiero uno si saben hallar el plano. Sí, dado una f diferenciable en un punto A, si les preguntan, ¿halla el plano pi sub A? Quiero uno si dicen, sí, yo lo sé hallar. Cero si dicen, pa, no. Si me lo preguntas ahora, no, no lo sé hallar. Tipo, sé que existe, pero no sé cómo hallarlo. Miren, miren, miren qué belleza. Bueno, ahí veo un montón de ceros, entonces
¿No es con las derivadas parciales? Sí. Porque recuerden, ¿se acuerdan del dibujo que yo les había hecho la otra vez? Les había dicho lo siguiente. Esto lo podría agrandar, a ver. Sí, obvio que puedo, obvio que puedo. Ya, sí, sí. ¿Qué de más esto? Pip. Y ahora tengo, bueno, te calmas, ahí va. Y ahora tengo un dibujo sobre el cual puedo seguir operando tranquilamente. Es una fórmula re larga. No, no es una fórmula re larga. Mirá, vas a ver que es una fórmula que no es re larga ni a palanca. Entonces, quiero que recuerden dos cosas. Quiero que recuerden que si uno tira la horizontal por el punto A, eh, paralela, ¿qué quiero poner acá? Es el vector t, 0. O sea, me muevo en la dirección de X. Y acá después me muevo en la dirección de Y. Acá 0, t. Me estoy moviendo en la dirección de Y. Si yo miro cómo son esas curvas arriba, obtengo cosas, o sea, obtengo las derivadas parciales, ¿se acuerdan? Obtengo esta recta con pendiente f sub x y la Violetics no fue muy inteligente usar naranja y naranja. Déjenme, voy a usar, ¿qué voy a usar? Voy a usar rojo para el plano. Voy a escribir Pisu. Ah, el tipo repasaba como si no pudiera borrar. Y el PVT violeta va a tener pendiente F sub I. Entonces, miren qué fácil esto, gente. Para generar un plano necesito un punto y dos vectores. ¿Está? Un punto y dos vectores. El punto A le voy a llamar x0 y 0, ¿sí? Sea A, x0 y 0, y f sub x, f sub y, las derivadas parciales en A, ¿ok? O sea, me voy a ahorrar, voy a hacer un poquito de abuso de notación cuando sabemos que estamos trabajando en el punto A. No escribo f sub x igual en x0 y 0, pongo f sub x y listo, ¿está? En x0 y 0. Está genial. Entonces lo que digo es, ya está. Porque tenemos el punto base, que es x0 y 0, f, o sea, a, f de a, que es este de aquí. Y tenemos dos vectores directores. ¿Que cuáles son? Son, si avanzo uno en la dirección de la y, en la x no avanzo nada, y en la z subo f sub i. Y si avanzo uno en la dirección de la x, cuando lo miro en el plano tangente, obtengo una cosa que tiene pendiente. Así que avanza uno en la x y según la z se mueve f sub x. Y ya está, tenemos el punto y los dos vectores directores y fin. Entonces, para obtener un plano, me alcanza voy a poner acá para tener un plano en R3. Es en general, pero todas estas cuentas que estamos haciendo en R3, porque para tener un plano tangente preciso una función de R2 a R, un punto base, P, y dos vectores directores.
LI, que sean B y W. En este caso, tomo entonces P igual X0, Y0, o sea, A. Y de la tercera coordenada pongo F de X0 y 0. ¿Listo? Porque sé que tiene que pasar por ahí. Como vectores directores, ¿quiénes tomo? Tomo B igual a 1, 0, ¿qué pongo acá? F sub X y W es igual a 0, 1, F sub I y fin. Mucho más fácil de lo que podríamos haber esperado, ¿no? Quiero uno, si está claro, ahora voy a dar otra forma, ¿sí? Recuerden que había dos fórmulas para el plano. Esta es la paramétrica. Esta es la paramétrica. Que lo escribíamos así, ¿se acuerdan? Pi sub A es igual a P más lambda B más mu por W. Donde P, B y W son lo que ya les dije, y lambda y mu son qué tanto avanzo, o sea, cuánto me muevo en el violeta y cuánto me muevo en el naranja. Naranja. Quiero uno si eso está claro para dar la otra fórmula, que es la fórmula implícita, la de z igual a x más bi, más número. Uno, pero luego capaz algún ejemplo. Capaz algún ejemplo. Capaz no, no. Ni será que tu capaz algún número rápido. Entonces, fórmula implícita. ¿Se acuerdan la que es z igual a x más bi? Necesito. Ahí ve. Y bueno, z es mentira. Z igual a x más bi va a ser en este caso. En general es cz igual a x más bi. ¿Sí? Pero en este caso, como. Lo que quiero decir es que hay que tener casos claros cuando el plano puede ser justo vertical. Pero en el gráfico de una función, el plano tangente nunca va a ser vertical, nunca va a ser así ni así. Siempre va a estar, nunca va a estar así, nunca va a tener pendiente infinito. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces se va a poder escribir así. Z igual a x más bi. Entonces miren qué fácil. Yo sé que si me paro en A igual x0 y 0, perdón, esto es más una constante, más una constante, más una constante. Calma, 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 calma. No me hablen así, me pongo nervioso. Si me paro en A igual x0 y 0, entonces z igual f de x0 y 0. ¿Ok? Por lo que, miren lo que voy a hacer. Entonces, a un cambio de variable, mini cambio de variable, y digo z igual a f de a más algo por x menos x0 más algo por y menos y0. Es decir, mi nuevo origen es el punto A. Es decir, muevo, es decir, no me gusta muevo A al origen. Es decir, mi punto de partida es el punto A, eso quiero decir. Mi punto de partida es A. Observen, gente, que esto es
delta X, y esto de aquí es delta Y. ¿Todo legal hasta acá? Entonces, cuando me paro en X0 y 0, delta X da 0, delta Y da 0, y Z vale F de A. Ahora la pregunta es, ¿quién pongo acá y quién pongo acá? ¿Me siguen? Quiero uno si me siguen hasta acá. ¿Y qué número voy a poner ahí? ¿Tiene idea? ¿Qué número pongo ahí? Las derivadas Las parciales. parciales. Correcto, Joaquín, correcto, José. Simplemente porque cuando avanzo delta X, Z aumenta F sub X por lo que avancé. Es la definición de derivada, ¿verdad? O sea, la definición de derivada más el resto, pero el resto es despreciable. Ni siquiera es porque es despreciable, es porque nos estamos moviendo en el plano tangente. No estamos averiguando el valor de la función, estamos moviendo el plano tangente. Entonces, recordar que si me muevo delta X, delta Y, entonces varío Fx por delta X más Fi por delta Y. Entonces, a vos te enchufo aquí y a vos te enchufo aquí. Y feliz cumple, ya terminamos. Tarán, 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 tarán. Bueno, ejemplo. No me voy a quemar la cabeza, voy a hacer un ejemplo fácil. F de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, por supuesto. A igual, no voy a poner el origen, porque si no, soy una mala persona. F de x es f de x a, mirá. ¿Verdad? Sí. Mira, creo que lo escribí. Creo que lo escribí. Aquí. Pero sé que entraste luego, capaz no lo habías visto. Pero sí, estás en lo correcto. Sigo. Hallemos. Y su... Ah, estaba muy fácil. ¿Cuánto vale f de x? No. Calma. F de x en general es agarrar f y derivarlo en x. 2x. Fi, ¿cuánto vale? 2y. Entonces, f de x en a es 2 veces 1, 2. Y fi en a es 4. Y además, esto me lo guardo por un lado. Ejemplo más fácil de la historia. Y f en 1, 2 vale 1 cuadrado más 2 cuadrados, 5. Entonces, este te lo dedico, Ruber. Z igual a 5 más, ¿qué quiero poner acá? La derivada en x, f sub x, 2 por x menos 1 más 4 por y menos 2. Y si quieren, lo puedo dejar así o lo puedo limpiar. Miren, no pasa nada. 5 más 2x menos 2 más 4y menos 8. Menos 2 menos 8 menos 10. Me queda menos 5 más 2x más 4y. Tiqui, tiqui, tiqui. Uno si está claro, 0 si no. No era tan fea, no era tan fea. Ni a palo es tan fea. Es súper interpretable. Hay duda, gente, por favor. Somos 30 personas casi. Z es el plano tangente. No, Z es la ecuación. ¿Te acordás que un plano viene dado por algo por X más algo por Y más algo por Z igual a 0?
En general, si te acordás, por ejemplo, si en R2 pones una condición y igual K por X, eso te da una recta. Si en R3 pones Z igual algo por X más algo por Y más un número, te da las dos pendientes y después trasladado. Que es eso que está ahí. 2X más 4Y menos 5. Te da un planito. Un planilio. Un sobragandung. Bien. Condición suficiente de diferenciabilidad. Quiero recalcar y se llama condición suficiente. No me gusta nada este color, me gusta mucho más. Voy. Borrate, eso. Mucho más el fucsiarelli que el rojo ese infame. No es necesaria, ¿no? Si no, se llamaría equivalencia de diferenciabilidad. Yo creo que igual esto les trae mucho menos problemas que en cálculo 1, porque en cálculo 1 suficiente y necesario es un problema. Y aquí es un problema más pequeño. Entonces, se llama hacerse uno, ¿está? Entonces, definición. Diremos que F es C1 en un abierto, en un dominio, vamos a poner. En un dominio que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser un abierto chiquitito y restringo el dominio ahí. En un dominio U, sí, sus derivadas parciales. Fx, Fi, son continuas. En todo. ¿Está? Este resultado es difícil. ¿Está? O sea, es difícil. La cuenta no es tan difícil. La cuenta no es tan difícil. Tampoco es fácil. Pero no es tan difícil. Em, pero sí es, me parece que es difícil. em, ¿Qué palabra estoy buscando? No quiero. Voy. Bueno, voy a decir heurísticamente que no es la palabra que quiero. ¿Tá? Pero. Esperen, denme 15 segundos. Hermenéuticamente, claro que sí. Lo que quiero decir es que agarrar lo que está pasando es nada trivial. ¿Tá? Lo que estamos diciendo es, si las derivadas parciales son cosas continuas en todo el dominio, entonces vamos a decir que f es 1. Esto implica que es diferenciable, eso es lo que... resultado, proposición, condición suficiente. Lo que es difícil es lo que viene ahora, lo de arriba es una definición. Pero ya quiero que cuando miren la definición se den cuenta que nada tiene que ver lo de arriba con la continuidad de la f, ¿sí? Lo que estoy pidiendo que sean continuas son esta piba y esta piba. Es decir, las derivadas parciales. ¿Ah? Estoy diciendo que las derivadas parciales varían de forma continua. Si yo hallo las derivadas parciales en un punto y valen 0 las dos, ponele que valen 0 las dos, ¿tá? En un punto. Lo que digo es, cerca de ese punto, las dos derivadas parciales valen cerca de 0. Si me acerco a ese punto por una sucesión de puntos, pues entonces las dos derivadas parciales van a ir respectivamente a 0. Gente, las dos derivadas parciales, fx y fi, son funciones que van ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es el dominio de la función f sub x? Ni idea, capaz ni idea, ¿eh? De R2 a R. ¿Sí?
recordar que el dominio de fx, fi, es igual al dominio de f. En este caso, ¿sí? Que acabo de decir. Lo que estoy diciendo es que fx y fi son continuas como funciones de R2 a R. Te tiene toda la misma dificultad que la continuidad para f, pero no estoy mirando la continuidad para f. Igual sí vamos a ver que f es continua, porque más aún es diferenciable si pasa eso. Entonces, proposición, que es la proposición de condición suficiente, es conocido. O sea, si en este curso ustedes escriben por la condición suficiente de diferenciabilidad, ¿es diferenciable? Ya está. O sea, tienen que decir, ¿cómo? Pila de veces preguntan en un parcial, esto ya se los digo de antemano. Tengo que probar todo lo que estoy haciendo y típicamente, o sea, no tienen que probar todo lo que hacen. Lo que sí les pedimos por lo general es que quede claro en el papel qué es lo que están usando. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes agarran una función y dicen, ¿es diferenciable por la condición suficiente? Tienen que decir, porque están en las hipótesis de la condición suficiente. No tienen por qué enunciarla todo al lado, si les parece molesto, pero lo que tienen que decir es, como f cumple esto y esto, pues entonces están las hipótesis de la condición suficiente. Y entonces es diferenciable. Y si lo que ustedes eligieron hacen que entren las condiciones de esta proposición, ya está. Lo que no vale es decir, miré la función y para mí que era C1. Tienen que decir un poquito más, ¿sí? Tienen que decir por qué. La miré y era un polinomio. Bueno, está. Okay, sí. Te puedo creer que los polinomios son fáciles. ¿Sí? Tienen que decir un poquitito de qué le miraron. Tienen que decir qué le miraron a la función. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Imagínense que hay un detective y dice, él es el culpable. ¿Y cómo sabes? Y porque le miré la cara, tiene una cara culpable. Y viene otro y dice, no, mirá, yo le agarré el dedo pulgar y lo hice marcar en una cosita y le miré la huella y la comparé contra ¿sí? Entonces miren lo que le tienen que mirar a las funciones. Proposición. Sea f, ¿sí? U, un dominio R2. Obvio que esto funciona. Sí. Esto funciona en Rn. Entonces sea f de u en R. Tal que, bueno, voy a poner acá A en Rn. Tal que en un entorno D del punto A se tiene que F es C1. Entonces F es diferenciable. Quiero uno si está claro el enunciado. Y si no, quiero las preguntas. O sea, quiero saber en qué no está claro. Y lo aclaro, lo repito, lo parafraseo. Pam, 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 pam. No, gente, si no me ponen nada en el chat, yo no sé si seguir, yo no sé si frenar, yo no sé qué ingresers. Demostración. ¿Qué era C? C1 dice acá, mirá, es lo que acabo de definir. Decimos que una función es C1 si las derivadas parciales varían continuamente. Entonces lo que digo es, si cerca de A la función es C1, recuerden que ser diferenciable es una propiedad local. Yo podría haber puesto C1 en todo el dominio, o puedo poner C1 en... Voy a poner acá. En B voy a poner acá, así. Lo que digo es, solo me importa... Ser diferenciable me dice lo que pasa cerca. Puede ser que a distancia 1/1000 explote, pero si muy, muy cerca soy C1, ¿sí? En un entorno que contenga el punto A, entonces está todo bien. Entonces voy a ir dibujando acá el dominio. Acá es donde voy a dibujar solo el dominio.
Gente, ¿más dudas? A ver, tengo solo una pregunta y nada de uno. Capaz que no se entendía un pomo. No quiero que me digan si saben la prueba o no. La prueba es difícil, ¿sí? No es algo que sea divina. Yo tengo una Quiero saber si... pregunta. Dale. Bueno, en realidad son dos. La primera, si f es de C1, f es continua y además sus derivadas parciales son continuas, o solo sus derivadas parciales son continuas. Pasa que si no es continua, si una función no es continua, no podés definir las derivadas parciales. ¿Estás de acuerdo? En los puntos Nunca donde no he es pensado así, continua. tienes razón. Es que es eso, gente. Yo de F no sé nada, pero al final sé todo. Pero a priori no sé nada. A priori solo sé que existen las derivadas parciales y varían continuamente. Esa es la clave, que las derivadas parciales varían continuamente. Lo que quiero decir es, acá, si me muevo en el eje X, acá hago así, después y sigo haciendo un tobogancito todo lindo. Y si, la clave en realidad es cómo varía fx cuando me muevo en la dirección de y. Ese es el secreto. Pero, pero voy a hacer las cuentas tranquilamente, ¿sí? Hay una pregunta acá. Pero ser segundo no implica continuidad en todo U. Alejo. Implica la continuidad de las derivadas parciales. Mirá, es que esa es la clave. Ser C1 no es que F sea continua, es que las derivadas parciales son continuas. Repito, como le expliqué recién a José y a todos, al final del día, al final de la historia, sí F va a ser continua. Es más, va a ser diferenciable. ¿Sí? Si yo soy una función C1, entonces soy diferenciable. Es una forma re fácil de checar. ¿Qué hago? Hallo fx, hallo fi, y si me quedan cosas continuas, ya está. ¿Sí? ¿Les demás? ¿Está claro el enunciado? ¿Por qué a veces se pide U abierto y a veces no? ¿Qué puse acá? ¿Dónde en algún lugar puse abierto y en otro no? Tómalo todo para abiertos. Acuérdate que la diferenciabilidad la hallamos en puntos interiores al dominio, ¿sí? Si quieren pueden asumir que U, B son abiertos, U, B, todos abiertos. Todos abiertos donde puedo hacer bien las cuentas de diferenciabilidad. Donde puedo mirar qué pasa cerca de mí. ¿Sí? ¿Les demás, gente? No quiero que sea clara la prueba. Quiero que esté claro la hipótesis y la tesis. Nada más. Si no o sea, es claro que podamos entender eso. Eh, antes de empezar, les hago el ejemplo tonto en R, de R en R, ¿ok? Ejemplo de R en R. O sea, de R en R, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? El equivalente a la proposición sería, pero esto no, esto es, miren que el equivalente sería, si f' es continua, entonces f es derivable. Lo cual es como, es súper cierto, ¿sí? Porque el hecho de que f' sea continua implica que en particular existe f'. Ah, sí, entonces eso no aporta mucho. Pero, al revés, no, entonces quiero rescatar el ejemplo, pero puedo ser derivable sin que f' sea continua. ¿Se acuerdan del ejemplo? Hay un ejemplo que vemos en cálculo 1, donde hay una función que es derivable, pero su derivada no es continua.
Miren, se los hago por pasos. ¿Se acuerdan de la función seno de 1 sobre x? Esta ni siquiera es continua en el 0. ¿Se acuerdan que era así? Hay dos líneas horizontales ahí que me quedaron feas, pero ahí están. Imagínense que el dibujo está bien hecho. Esta es seno de 1 sobre x. No es continua en 0, ¿verdad? No es continua ni a palo. Ahora les hago una continua, pero no derivable. ¿Se acuerdan lo que hacíamos para que fuera continua? ¿Qué le hacíamos? La definimos, la redefinimos. O sea, gente, chats, unos o ceros en el chat. ¿Se acuerdan de esto? Unos sí se acuerdan. Yo sí. Los demás, 0, dice Marco. ¿Que es discontinua? Sí, dale, 0, 0, 0, 0. Está, voy tranquilo. Seno 1 sobre x, lo que digo es seno 1 sobre x. ¿Qué hace seno 1 sobre x? Seno de x tiene raíces en pi, 2pi, 3pi, 4pi. Seno de 1 sobre x tiene raíces en los inversos de los múltiplos de pi. En 1 sobre pi, 1 sobre 2pi, 1 sobre 3pi, 1 sobre 4pi. Entonces todas las raíces están metidas adentro del 0,1. ¿Verdad? Todas las raíces están metidas adentro del 0,1. Y se van a montón, se acumulan. ¿Qué tan raro Entonces la es? cosa tiene que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿No? Guarda toda la información que la otra función guardaba entre 1 e infinito, esta la guarda entre 0 y 1, porque es lo que pasa cuando hago 1 sobre x, ¿verdad? Cuando hago 1 sobre x, cuando hago ese cambio de variable, el 0,1 va al 1 infinito y el 1 infinito va al 0,1. Los mayores que 1 van a los menores y los menores van a los mayores. Entonces, ¿qué hacemos después? Para que sea continua, lo que hacemos es multiplicamos por esa función por la distancia que me alejé, es decir, la multiplico por x. Si escribo x por seno de 1 sobre x, entonces cada vez que tocaba la constante k igual 1, ahora voy a tocar la constante k igual x, no, perdón, i igual x. Acá era i igual 1 y acá es i igual x. I igual menos x es la otra recta. Entonces, cada punto donde cada cúspide ahora se transforma en tocar la recta así, y las cúspides de abajo, los pozos, se transforman en tocar la recta así. Entonces esta cosa queda así. Y de este lado queda simétrica ahí. 1 para sí, 0 para no. Esta sí es continua, pero no es derivable. Y les recuerdo por qué no es derivable, miren. No es derivable porque hay, o sea, no es esa función que está acá no es derivable porque ¿quién sería la recta tangente? Si tuviera que definir una recta tangente, ¿quién sería la recta tangente? ¿Ideas? Denme un candidato a recta tangente. Hay solo uno que más o menos podría ser, más o menos podría ser. Y si o sea, esta cosa es simétrica, ¿no? Así que no puede ser una recta tangente así, porque si fuera así, sería así también. Así que la única que más o menos puede pintar, o sea, la que tengo ganas de elegir por la simetría del dibujo es esa. Pero ahí se dan cuenta que el error no es más chico que lineal, porque tengo un montón de puntos que están linealmente lejos y que están en el gráfico, ¿verdad? De ambos lados, tanto por arriba como por abajo. Así que no es cierto que el error sea más chico que lineal. El error es lineal, ¿verdad? Entonces no es derivable. Genial, pero ahora les hago el que sí es derivable, pero la derivada no es continua. Para que sea derivable, lo que hacemos es la achatamos más. Se me fueron unas letritas que seguro se me fueron para acá.
Bien, para que sí sea derivable, pero la derivada no me queda continua, lo que hacemos es, en vez de multiplicarla por x, la multiplicamos por x cuadrado. Entonces ahora, en vez de tocar la recta igual x, voy a tocar la recta igual x cuadrado. Y la misma, pero desde abajo. Y esto es y igual x cuadrado. Esta función es seno de... perdón. Esta función es x cuadrado por seno de 1 dividido x. Y ahora, ¿se dan cuenta que esta sí es derivable? O sea, la voy a graficar si quieren, miren. Porque ahora el error ya no es lineal, es cuadrático. Es decir, miren, el error máximo son los puntos de más arriba, estos. Tuca, 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 y los de abajo. Tuca, 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 tuca. Pero ese error es como la función y igual a x cuadrado. Entonces, esta recta aproxima bien, ¿se dan cuenta? Porque tiene un error más chico que lineal. De hecho, es un error cuadrático. ¿Sí? Los puntos que le agarran de este lado son respectivamente estos que están acá. Entonces, esta sí es derivable. Sí es derivable, espérenme un segundo. Quiero uno si está claro que esta función es derivable. O si casi lo ven, si tendrían que hacer una cuenta, pero pueden entender que mirando el dibujo, que el error es más chico que lineal, es un error cuadrático, el error entre la función y la recta horizontal. Bien, pero miren la derivada no es continua. De hecho, es un viaje, ¿no? Porque, voy. Porque la recta tangente, es la rosada, ¿verdad? Pero ¿qué tiene eso de tangente al gráfico? ¿Se dan cuenta? Es medio viaje eso. O sea, en realidad, la recta tangente de los dibujos que... Vieron que cuando uno dibuja una función derivable nunca dibuja eso, dibuja esto. Y ahí dice, ah, es tangente. Spoiler, lo que uno dibuja así son funciones C1, gente. Funciones donde la derivada varía continuamente. ¿Se entiende lo que digo? Miren, por ejemplo, acá la derivada es 0. Después es negativa, 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 0. Positiva, 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 más positiva, más positiva, más positiva. ¿Se dan cuenta? Donde la recta tangente va variando continuamente. Mientras que acá la recta tangente no varía nada continuamente. Fíjense, en el punto 0, la inclinación es nula. ¿Está? Pero después hay muchos puntos que tienen derivada re positiva. Miren, se los dibujo en... ¿qué quiero acá? Quiero celeste, violeta. Vamos a hacer celeste. Si yo me paro en las raíces, ahí la cuenta hay que hacerla así. No, voy a usar violeta que se va a ver mucho mejor. Si yo me paro en las raíces, entonces la derivada está re empinada. ¿Se dan cuenta? Miren, tuca, 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 tuca. Pimba, 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 pimba. Ahí hay que hacer la cuenta, sí, pero deriva en esta función, no pasa nada. Deriva en x cuadrado seno de 1 sobre x. Fuera del cero la puedo derivar tranquilo. En cero es donde tengo problemas, tengo que usar el límite del cociente incremental, porque es una función partida, porque en cero no está bien. Pero fuera de cero la derivo, ¿verdad? Es un producto, x cuadrado por seno de 1 sobre x. Derivo una cosa, derivo la otra. Y van a ver que no tiende a cero. ¿Sí? Entonces tengo pila de puntos con f' re grande, en violeta, y sin embargo, en el punto límite al que estoy yendo, f' vale 0. Entonces, f' no es continua. Quiero 1 si eso está claro, y 0 si no.
Gente. Está bien, entonces ahora ya aprovecho para contarles, van a tener un ejercicio no nada fácil en el práctico, que es esta misma función, pero si uno se queda con lo de R, más arriba faltó poner F, ya voy. Sí, pasa que nunca puse F, solo que... No, más arriba, Ah, cuando pusiste puede ser derivable sin que f' sea continua, ¿no? ah, jejejeje. Tienes razón, gracias. Bien, bien. Gracias. Gracias. Bien, entonces, comentario. Este dibujo lo llevo a R2, miren lo que hago. O sea, transformo el dominio en R2. En R2. Girando el gráfico alrededor de el eje Z. Entonces obtengo una función. Esto, en vez de seguir moviéndolo, lo voy a borrar y listo. Ahí va. Entonces lo que obtengo es... Déjenme un toque. Ahí va. Bueno, voy a hacer mi mejor intento. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. ¿Se acuerdan que teníamos en este eje una cosa así? Y en este eje una cosa así. O sea, en el mismo eje. ¿Está? Ahora lo que yo les digo es, hagan lo mismo en este eje. Y lo mismo en este eje. Y hagan lo mismo en todos lados, ¿se dan cuenta? En todas las rectas hagan lo mismo. O sea, midan la distancia al origen. O sea, hagan que sea una función de ρ. Hagan esto, gente. F. Opa, F de xy igual a ρ cuadrado seno de 1 sobre ρ. ¡Tarán! ¿Cómo? Y podré no voy a poder dibujar un toronjo acá. Voy a poder dibujar nomás como una cosa así, a ver. No voy a poder dibujar una sota. Nada de nada. Ay, te quedó re bueno, Alejo. Voy. Ah, se trancó un toque, sí. Lo voy a dejar así y este lo voy a borrar también porque es penoso. Lo voy a dejar así. Y usen su imaginación. Pero uno si creen que lo pueden imaginar e intentar después hacer las cuentitas, pero lo que quiero decir es, eso mismo tiene derivadas parciales no continuas, pero sí diferenciable, por la misma razón que la otra, por la misma razón que esta es derivable, el error es más chico que lineal, acá el error es más chico que la norma. Feliz cumpleaños. Está. Entonces entonces ya sabemos que no es condición necesaria. Entonces no es condición necesaria. Ahora sí les hago. Ya se dan cuenta que pedir diferenciable no es como casi nada, ¿no? Que en realidad las cosas suaves de verdad son por lo menos C1. De hecho, así como, spoiler alert, así como hablamos de C1, se puede hablar de C2.
a que las derivadas parciales de orden 2 sean continuas. Se puede hablar de CK hasta orden K, y se puede hablar de C infinito, que es lo mismo que en cálculo, que la puedo derivar infinitas veces. Puedo hacer todas las diferenciales infinitos y todo funciona bien. Entonces, ahora sí. Veamos que sí es condición suficiente. Entonces, ahora sí. ¿Está? Entonces, recuerden, hipótesis. F es C1 en un entorno de A. Es decir, Fx y Fi varían continuamente, voy a poner acá. Si bien podría haber puesto son continuas, quiero que quede claro eso. Si me muevo poquito, varían poquito. Tesis, F diferenciable. Bueno, vamos para ahí, ¿eh? Es el momento de la clase de hoy. Podría ser esta demostración. En las notas Fiori lo hace con un teorema de valor medio, que yo voy a anunciar, pero hoy quiero hacer esta prueba sin teorema del valor medio. ¿Está? Me parece que hay una forma más elegante de hacerlo y veré. Hay muy buenas chances de que Fiori tenga razón. Quiero decir, de que yo crea que esto es re fácil y cuando me meta a hacerlo, capaz que no. ¿Está? Pero vamos a probar y esperemos lo mejor. Entonces déjenme ver cómo voy de ancho de hoja, o sea, necesito volver al ancho antiguo para que quede más o menos consistente esto. ¿Necesito? No, quiero. Ahí va. Genial. Entonces ahora sí, demostración. ¿Qué es lo que queremos probar? Lo que queremos probar es que el error es más chico que el lineal, ¿se acuerdan? Queremos probar esencialmente eso. Entonces tenemos... Tuki, 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 tuki. Tenemos el punto A igual x0 y 0. Estoy dibujando el dominio, ¿verdad? Un entorno del dominio. Lo que estoy diciendo es que no estoy graficando la función. Y voy a agarrar un punto cualquiera. Lo voy a tomar por aquí. No, no me gustaría tomar más lejos. Pero en realidad está re cerca, ¿sí? Como siempre en estos dibujos. Hacemos un super zoom para que quede dibujable. Este punto es... Voy a poner el nombre aquí encima. X0 más delta X. Y 0 más delta Y. ¿No? No me gustó. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Voy a sacar ese cartelote que decía dominio. X0 más delta X. Y 0 más delta Y. Lo que hay que saber hallar es la diferencia entre F en el punto este que le voy a llamar A más B. ¿Cuánto vale F de A más B? Menos F de A, ¿sí? Queremos entender la diferencia. F de A más B menos F de A. ¿Está? Para que F sea diferenciable, antes de escribir eso, Entonces, afirmación 1. Voy a hacer dos pasos. Paso 1. El paso 1 es, puedo asumir que las derivadas parciales en A valen 0. ¿Está? Miren lo que les digo. Puedo asumir, voy a poner, ¿qué voy a poner? Sí, puedo asumir. Voy a poner, alcanza a resolverlo, alcanza a probar la proposición. Probar la proposición. O sea, esto es solo para facilitarme las cuentas, que en realidad voy a hacer una cuenta en el medio, ¿sí? Es solo partirlas en pedacitos.
para el caso en el que f sub x en A igual 0 y también f sub y en A vale 0. Y les demuestro, les digo por qué. Si valen otra cosa, si f de x igual a A y f y igual B, tomo una nueva función. Una nueva función. G de xy igual a la función original menos A por x. Quiero poner acá así. Menos B por y. Ahora, G sub x es igual a 0. G sub y es igual a 0. Y ya está. Lo que digo es, G sub x vale 0, G sub y vale 0. Y cuando G pueda probar que G es diferenciable, le sumo algo lineal y sigue siendo diferenciable y ya está. ¿Está? Lo que estoy haciendo secretamente es agarrar el diferencial y restárselo. ¿Sí? Entonces quiero 1 si esto está claro, 0 si no. Entonces, si pruebo que G es diferenciable, entonces F también. Lo único que dije es, puedo asumir que las derivadas parciales valen las dos 0. ¿Gente? ¿No? ¿No está claro? ¿Ni a palo? ¿O sí? Mírenlo tranquiles. Gente, ¿se acuerdan del teorema de Bolzano? ¿Se acuerdan del teorema de Bolzano? Que dice, si una función es positiva y es continua. Positiva y negativa corta al 0. Quiero 1 si eso está claro. Quiero 1 si se acuerdan del teorema de Bolzano. En serio, necesito, o sea, me va a ayudar, van a ver. Dice que una función continua, seguro, corta al 0 en algún lugar. ¿Se acuerdan que después en el liceo ven un teorema que se llama Darboux? Que dicen, pero ese teorema no es un teorema, dicen ustedes. Que es como el teorema de Bolzano, pero en vez de tomar el 0, dice, bueno, K. Si soy mayor que K y menor que K, corto K. ¿Se acuerdan del teorema de Darboux? 1 para sí, 0 para no. ¿Están de acuerdo que en realidad, si yo sé probar Bolzano, entonces sé probar Darboux? Quiero 1 si se dan cuenta que Bolzano implica Darboux, porque trasladan y ya está. Quiero 0 si alguien no se da cuenta. Quiero 0 si me dicen, no, yo no entiendo eso. Voy de mientras diciendo cómo es. Quiero probar que es cierto para un K. Tengo una función f. ¿Está? Y ahora lo que digo es, defino la función g igual f menos k. ¿Está? Tomo la función g igual f menos k y pruebo que la función g tiene una raíz. Opa. Pruebo que la función g tiene g de x ñoqui igual a 0. Le encontré la raíz. Probé Bolzano. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo para atrás y en el mismo lugar f de x ñoqui vale k. Así es como Bolzano implica Darboux, ¿verdad? Dame una función. La traslado para que ahora k esté en el 0. Como valía más que k, valgo más que 0. Cuando valía menos que k, valgo menos que 0. Pruebo Bolzano, vuelvo para atrás. ¿Está? Acá hago lo mismo. En un casito más difícil. Lo que digo es, tengo derivadas parciales. O sea, lo voy a hacer para el caso en el que las dos derivadas parciales son 0.
Está genial. ¿Qué pasa si no son 0? Bueno, torcelo para que sean 0. Pero torcelo bien. Fíjense que acá cuando yo bajé la función, no rompí la continuidad acá en Bolzano y Darboux. Tenía una función continua y la bajé toda para que siguiera siendo continua. Ahora lo que hago es, tengo una función que no sé si es diferenciable, pero la tuerzo con algo lineal. O sea, algo lineal seguro es diferenciable. Entonces, esta parte seguro es diferenciable. Entonces, si G es diferenciable, le vuelvo a agregar la parte lineal, que no altera la diferenciabilidad, y voy a obtener que F es diferenciable. Entonces, puedo asumir, así como en Darboux puedo asumir que la K vale 0, en este caso puedo asumir que las derivadas parciales son nulas. 1 para sí, 0 para no. Gracias a vos, José Pedro. Nos vemos mañana. Está genial. Repito, lo que hago es, le resto algo lineal para que las derivadas parciales sean nulas. Si pruebo que la resta es diferenciable, cuando le devuelvo la parte lineal, sigue siendo diferenciable. Está, entonces ahora paso 2. Ya probamos que alcanza a comprobar la proposición para el caso. Ahora sí, probemos la proposición con f sub x de a igual 0, f sub i de a igual 0. Yo podría haber arrancado así, ¿no? Yo podría haber dicho, uno puede leer algo de un libro y decir, asumimos sin pérdida de generalidad que f sub x vale 0 y también fi. Y esto es como todo en la vida. Si a ustedes les queda clarísimo, en el práctico lo hacen sin pérdida, lo escriben así. Pero si alguien se los pregunta, se lo tienen que saber explicar. Está genial. Entonces ahora sí, miren acá. ¿Está? Miren acá. Antes, probemos la proposición para el caso en que las derivadas parciales valen 0. Entonces, recuerden que en ese caso, el único candidato a diferencial es la función nula, ¿se acuerdan? A diferencial de f en el punto A es la transformación lineal nula. Nula. Punto. Entonces, obtengo f de a más b es igual a f de a más 0 por delta x más 0 por delta y más el resto. R de B sobre D voy a poner acá. Y yo necesito probar que el resto es chico. Necesito probar que el límite cuando la norma de B tiende a 0 de R de B sobre norma de B, que además R de B sobre norma de B, fíjense, vale f de A más B menos f de A. Porque esto vale 0 y esto vale 0. Entonces esto que está acá es f de A más B menos f de A. Opa. F de A más B menos f de A sobre la norma de B, límite, perdón, va de nuevo. Si pruebo eso, gané. 1 para sí, 0 para no.
pruebo esto que está acá. Terminamos, es probar que el resto es chico, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a probar que eso es cierto. Entonces miren lo que les digo. ¿Cuánto vale f de a más b menos f de a? Lo que vamos a hacer es nos vamos a mover por este camino. Primero vamos a avanzar desde a hasta a más delta x. Y voy a averiguar cuánto varía acá. O sea, lo primero que voy a hacer es averiguar cuánto varía f de a más delta x menos f de a. Y después voy a venir desde acá hasta acá. Y voy a averiguar cuánto varío según esa vertical. ¿Ah? Entonces, lo que yo les digo es, ¿está claro eso? Voy a escribir, miren, voy a escribir f de a. Escribo, vamos a volver al otro azul. F de a más b menos f de a es igual a f de a más b menos f de... Voy a escribir todo, miren. Voy. F de x0 más delta x y0 más delta y menos f de x0 y 0. Y esto es igual a f de x0 más delta x y 0 más delta y menos... Opa, perdón. Lo separo en dos. Miren lo que hago. F de x0 más delta x y 0 es este punto de acá. Es este punto de acá. O sea, estoy hallando la diferencia entre ese y este. Más la diferencia entre este y este. ¿Ah? Entonces voy a volver a escribir el mismo punto, pero ahora sumando. Más f de x0 más delta x, y0, menos f de x0 y 0. ¿Está? Entonces ahora lo que voy a hacer, yo quiero probar que esta cosa dividido la norma de b tiende a 0. Entonces si les pruebo que esta cosa dividido la norma de b tiende a 0 y esta cosa de acá dividido la norma de b también tiende a 0, ya gané. 1 si está claro eso, 0 para no. Ahora es donde voy a usar que las derivadas parciales son continuas. Hasta ahora no hice nada, ¿verdad? Hasta ahora hice muchas cosas, no lo usé, no usé esa hipótesis. Lo que digo es, para llegar desde A hasta A más B, primero voy por una horizontal y después voy por una vertical. ¿Está? Bien, entonces lo que les digo es, recuerden, ¿cuál es la gracia? Si yo avanzo desde A hasta A más delta X, ¿cuánto aumento? Y tengo que pensar a esto como una función de una variable, ¿se acuerdan? Recuerden, cuando yo avanzo, voy a volver al dibujo, cuando yo tengo una función que va de R2 en R y me restrinjo a un eje, o a una curva, a algo de dimensión 1, tengo una función que va de R en R, ¿verdad? Y yo quiero averiguar cuánto cambió f de a más delta x menos f de a. ¿Bien? Y la respuesta es, bueno, tengo que saber su derivada. O sea, tengo que saber su derivada, ¿no? Si sé su derivada, puedo saber cuánto varió. Y yo sé que la derivada en todo este segmento es chiquitita. ¿Por qué?
Porque acá vale 0. Y acá no sé cuánto vale. Pero como es continua, vale poco. Entonces lo que digo es, miren lo que hago. Tomo una bola. Entonces déjenme ver qué escribo. Déjenme ver exactamente qué escribo. Entonces, tomo una bola pequeña. Tal que f sub x, tomo una bola pequeña b corta prima, tal que f sub x en valor absoluto y f sub y, las dos sean menores que delta. En todo b'. ¿Está claro de esto? Lo único que digo es, gente, si acá vale 0, hay un entorno, dado delta, hay un entorno donde, como las derivadas parciales son continuas, fx y fi, en valor absoluto, son las dos menores que delta. Simplemente porque varían continuamente, ¿verdad? Es la definición de continuidad. ¿Está claro eso? 1 sí, 0 no. Gente, en cada punto puedo hallar las derivadas parciales. En A vale 0. Cerca de A valen cerca de 0. Eso es lo único que digo. Dado delta, si estoy muy cerca, porque recuerden, todo esto lo dibujé grande, pero yo arranqué haciendo un super zoom, ¿tá? Y ahora les acabo de explicar cuánto zoom. Acabo de decir, bueno, tengo que hacer un zoom para que las derivadas parciales sean chiquitas. Pero siempre lo puedo hacer porque son continuas las derivadas parciales. ¿Está? Está genial. Entonces, f de a más delta x menos f de a en valor absoluto es menor o igual que lo máximo que puede valer la integral, perdón, la derivada por la longitud del intervalo. Y después voy a escribir el otro, f de a más b menos f de a más delta x, vale, también lo máximo que puede valer la derivada multiplicado por la longitud de lo que me moví. Es un resultado de cálculo 1, ¿verdad? Si tengo una función, lo que yo estoy diciendo de gente acá, miren. Tengo una función con derivada menor que delta. ¿Sí? Avanzar en el eje X varío según f sub x. Entonces, cuando yo me muevo, voy avanzando por este segmento, crezco con derivada, o sea, crezco a ritmo menor que delta. Entonces, cuando llegué desde acá hasta acá, como mucho varié delta por la longitud del intervalo. Esta es la clave, gente. O sea, este es el punto difícil. Desde A hasta A más delta de X, lo máximo que puedo variar es delta, delta chiquita, por delta X, que es la longitud del intervalo. ¿No? Si yo les digo, tengo una función cuya derivada vale menos que 1, pueden decir cuánto varía, ¿verdad? Pueden acotar lo que varía. Si la derivada vale menos que delta, bueno, varía menos que delta por la longitud del intervalo. Y después me muevo me muevo según la dirección y tengo que tener controlada f sub i, pero también es continua. Entonces, si esto mide delta i, lo que varía la función f a lo largo del segmento verde es menor que delta por la longitud del intervalo. Genial. Entonces esto que está aquí es menor o igual que delta por delta i. ¿Está? Entonces,
Último paso. F de A más B menos F de A en valor absoluto es menor o igual que... voy. Para todo delta mayor que 0, existe un B' en torno de A, tal que F de A más B menos F de A vale delta por delta X más delta por delta Y. Sí, recuerden que acá B es igual a delta X, delta Y. ¿Está? Está, y ahora cierro, porque ¿qué es lo que quiero probar? Recuerden. Ahora sí quiero. El límite, cuando norma de B tiende a 0, de F de A más B menos F de A sobre norma de B, que es menor o igual, en valor absoluto si quieren, que delta más delta, perdón, delta por delta de X, opa, sobre norma de B más delta por delta Y sobre norma de B. Y ahora, gente, esto está acotado. Delta X sobre norma de B acotado. Esto está acotado. Y los delta tienden a 0 cuando la norma de B tiende a 0. Esa es la gracia, ¿sí? Recuerden, esto es el límite cuando norma de B tiende a 0. Si esto es por lejos el resultado más difícil que hicimos hasta ahora. Entonces, esto tiende a 0 con B, con norma de B, y esto tiende a 0 con norma de B. Ahí estoy usando la continuidad. Lo verde es la continuidad de Fx y Fi. Ahí está la clave, ¿sí? Es lo que vale Fx por lo que avanzo, lo que vale Fi por lo que avanzo. Y tanto Fx como Fi se acercan a 0 en este caso porque era lo que valían las derivadas en el punto A. Y si no, a lo que valen, a lo que tienen que valer respectivamente, a mayúscula y B mayúscula. Gente, ¿dudas sobre esta prueba? ¿Hay alguna pregunta? Mastíquenla tranquiles, repásenla, mírenla, mastíquenla. Mañana me hacen preguntas, obviamente. ¿Hay algunas que quieran hacer ahora? ¿Todo legal? Genial, genial. Mírenlo. Mañana vamos a empezar con regla de la cadena. Y vamos arriba. No, mañana, ¿sí? Y el viernes tenemos otra clase. Un besito y un abracito.